Gracias por estar aquí en Finanzas y Abundancia. Hoy tenemos un invitado, de verdad es muy especial. Uy. Es de la familia de nuestro estudio, mejor dicho, el padre de este estudio Gepiano. El padre. El padre, claro, Wow. padre fundador. De estudio. De tu propio estudio. Julio, bienvenido. Gracias, por fin estoy aquí en Por Finanzas fin. y Abundancia. Epa. Tenemos que hacer ese jingle. Yo Sí, te voy a cantar, yo lo voy sí, a cantar. Mi vida va a cambiar después de ese jingle. Lo vamos a hacer. Tú sabes que yo hice un jingle una vez Sí. de un podcast cristiano, Vivir con Fe. Ok. ¿Y cómo era? No lo quisieron poner. No. Pero como se edita aquí, yo lo pongo escondido a veces. Ok. Y dejaron de grabar después. Anda el DH. Julio, cuéntanos cómo tú te defines. Mierda. Nos vamos a ir profundo, cero church. Dicen que definir se limita. Uf. Es verdad. Ok. Pero no. ¿O cómo te gusta que te conozcan? Como una persona colaboradora, yo creo que esa ha sido mi clave para todo lo que yo he hecho. Soy una persona muy trabajadora, pero creo mucho en la colaboración. Estoy claro de que yo no lo sé todo. En los negocios que me he metido también siempre tengo claro eso, que yo no soy un sabero todo y me trato de guiar por las personas que me puedan ayudar. Yo creo que eso es la clave. El egoísmo no va conmigo. Okay. Soy una persona jodona ya cuando está dentro de lo que tenemos que hacer. Porque puntual, ya cuando, y entonces quien es puntual sufre mucho en este país. Sí. Sí. Desde que yo sé el rol de cada quien, cuando me sumerjo en lo que tengo que meterme, ya ahí sí yo soy muy estricto. Pero siempre sabiendo de que yo tengo que apoyarme del otro y que el otro se pueda apoyar de mí. Ok. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue con mi papá. A los 14 años me pusieron a trabajar. Eso es ilegal, esa vaina. Ok. Eso es ilegal. No lo volverías a hacer. Sí, en verdad sí. Sí. Me gustó la experiencia. Jodía bastante. En verdad, yo tuve trabajo a los 14 años porque decían que yo jodía mucho en la casa. Entonces yo tengo 2 hermanas y por Hubo X que o Y buscarte oficio. decían que los varones no pueden estar tanto tiempo con las mujeres porque yo creo que me ponía a jugar Barbie con ellas. Okay. Yo quería jugar Barbie porque eso era el Claro. coro era ese. Claro. Entonces mi papá tenía un dealer en ese momento y ahí yo me empapé mucho de lo que es la venta. Eso me motivó también a estudiar mercadeo. Y también creo que eso fue una escuela muy, muy interesante para yo, primero conocer de los vehículos, que soy apasionado. Qué chulo. Y también sobre el área de mercadeo. ¿Y de en la las estrategias de universidad trabajaste durante toda la universidad? Trabajé, cherché mucho. Retiré Ok. materias que eso no tuvo muchacho. Ay. Pero de verdad. Oye, yo tuve un índice una vez en la universidad que si yo lo digo aquí no me lo van a creer. Y no lo voy a decir. No lo va a decir. Sí, yo Bueno, era... amaga entonces, Julio. Sí, no, pero que yo te voy a decir una vaina. Yo mismo, hoy en día, no pensaba que... O sea, a veces en la universidad yo decía, mira, que yo soy demasiado charlatán. Ok. Porque yo era buen estudiante. Pero yo creía que tú eras abogado. No. Yo no soy... La gente cree eso, yo no sé por qué. No, como Quizás por el como mismo estoy tema de la mezclado con la política. política. Pero sí, yo era charlatán porque a mí me gustaban mucho los amigos, la church. Ok. Yo soy muy bondadoso Ujú. y descuidaba mucho la materia. Claro, en el momento de que yo tenía que ponerme la pila para coger un examen, Ok. yo era el que me estudiaba porque yo no me quería rajar. Ok. Pero sí, eso fue básicamente mi vida en la universidad. ¿Y cuándo tenías un empleo fijo luego de salir de la universidad? ¿O siempre emprendiste? Cuando yo estaba en la universidad, yo seguía trabajando en lo que era el dealer de mi papá. Luego en el 2010, 2011, por ahí, mi papá me apoyó con mi primer negocio. Porque él había cerrado su dealer, ya que él había ingresado, bueno, desde mucho antes, él había ingresado ya en la banca. Ok. Entonces, él poco a poco se fue retirando del mundo de los vehículos. Entonces, él me cedió el local que él tenía, me prestó un capital y ahí yo empecé a importar vehículos de Houston, Texas. Yo era muy joven, era 22, 23 años. Muchas cosas lo hubiese querido poder hacer diferente, pero cada vez que vendí un carro, yo no ahorraba nada. Navidad. Muchacho, yo estaba en ese momento en Fellini. Rey del mundo. Destapando champaña a los 22, 23 años. Dejándolo todo ahí. Ok. Sí, Entonces, porque era tu todo ahí. relación con el dinero, cuéntame cómo tú la definirías actualmente. Actualmente mucho más organizado. Más organizado. Totalmente. Yo creo que eso tiene que ver más con la edad que con otra cosa. Con la madurez.
Sí, y sobre todo me ha ayudado bastante todas estas aplicaciones y dispositivos que me han sabido regular un poco la vida. Te soy sincero, soy un poco desordenado. Noelia me ha ayudado bastante en lo que es la organización de mi vida, sobre todo aquí en Un el abrazo a estudio. Noelia. No, Noelia es una estrella. Sí. Noelia es de verdad. Ella dice que yo no la menciono mucho, pero ya ahí está. Ya está. Mundial se fue. En el podcast que más, en el podcast top 10 de República Dominicana. Epa. Ya que yo sé que voy a tener una respuesta sincera. Para un hombre en República Dominicana, ¿qué tanto pesa tener dinero para tener una buena pareja? Para tener una buena pareja. Uh-huh. Yo creo que muchísimo. Sobre todo hasta para las mujeres que aparentan y son sencillas, que para ellas el dinero no lo es todo y que ellas ponen por encima una relación estable. Hasta para esas mujeres el dinero es importantísimo. Sí. Para primera impresión. Porque la mujer entiendo que quiere una estabilidad. Nadie quiere mal pasar. O sea que un consejo para esos jóvenes es que logren una seguridad financiera antes de formar familia. Que logren una seguridad financiera y una seguridad financiera que sea legal. Porque lamentablemente hay mujeres o hay parejas que se meten con personas cuando ven, ¿cómo se llama esto? La palabra que usaba antes, un abolengo. O aparente riqueza. O aparente riqueza. Y luego salen en la noticia. Y luego salen en la noticia. Porque te voy a decir algo. Yo veo que mucha gente se mete con fulano simplemente porque anda en su vehículo, que está burlado, que tiene villa, que tiene bote. Y no tienen la más mínima idea de lo que hay detrás de lo que hay detrás. Aunque ya se imaginan como que, coño, aquí hay algo raro. Pero se creen cualquier cuento simplemente porque están cómodas. Pero hay un punto. O sea... Por ejemplo, eso porque aquí hay tú demasiada dijiste, gente rara cuando uno vive... Imagínate que tú vives... Claro. Que tú vives con tus Sara, padres. Permiso, aquí hay demasiada gente que anda fronteando. Con vehículos de $200,000, $250,000. O tú ves esas está cuentas. Raro esta vaina. No, esas cuentas que suben a TikTok, por ejemplo, que tú dices, no me cuadran los números. O sea, de con lo costosa que está la vida. Como Mira, que, yo te puedo decir que yo... Fellini. Gracias a Dios, yo he estado la mayor parte de mi vida bien. Uh-huh. He tenido mi problemita como todo el mundo, pero me considero una persona estable. Se me han abierto muchísimas puertas. Pero yo digo, pero ¿y cómo que lo hacen a veces? Pero ¿cómo esta gente que salió de la nada, que no o el que background, sale de lunes a lunes, con mesa? Eso es lo de menos. De la noche a la mañana. No es lo mismo salir a beberte un vinito o a una cenita que reservar mesa y eso. Yo he hablado mucho de esa vaina. Por ejemplo, mira, sin ganas de denigrar, en la Gustavo Mejía Ricard, uh-huh, tú pasas por esa calle. De miércoles para adelante, miércoles a domingo. Está lleno todo. Y eso es un desfile de vehículos de $250,000 para adelante. Y tú ves la persona, tú no... O los dealers, o sea, los dealers llenos de esos vehículos. Una de las razones por las que yo tuve que dejar lo que es la importación de vehículos, aparte de mi espíritu de jovialidad en ese momento, era por eso. Porque, por ejemplo, yo iba a Houston, Texas, para no competir con los dominicanos en las subastas en Florida. Dado que mi papá tenía una licencia para subasta. O sea, eso es algo privilegiado. Porque la mayoría de dealers lo que hace es que te la alquilan y te cobran un fee por eso. Y te daba una ventaja para competir. Claro. Entonces, con todo y eso, que yo tenía mi licencia, yo no tenía que alquilársela a ningún dealer, yo tenía problemas para vender aquí. Porque le bajaban la milla al otro vehículo. Cuando tú llegabas aquí, quizá había un dealer que no estaba en muy buenos caminos. Y lo que querían era mover dinero. Entonces, no le importaba ganarse un dinero, lo que quería era mover dinero. Entonces, para ese momento, en el 2010, 2011, era muy difícil. Independientemente de que yo todavía tengo muchas relaciones, no fue fácil. No fue fácil. Incluso yo fui de los primeros. Mira, para que tú veas, con 23 años, yo fui la primera persona, me atrevo a decir, que en un dealer puso un letrero afuera que decía vehículos certificados por Carfax. Ah, sí.
Que a mí me miraron malísimo. Pero oye lo que pasa con eso. A mí me llamaron que tú estás carajito, que tú estás dañando la industria. Como en el 2013, por ahí, yo compré un vehículo, 2014, 2013. Muy bonito por afuera. Y cuando yo veo, en vez de 100 y pico de mil de kilómetros, tenía 100 y pico de mil millas. Sí. O sea, pero yo lo pude verificar ya después con el Carfax cuando lo iba a vender. O sea, eso que tú dices, yo lo viví. Entonces, aunque en el momento... Sara, discúlpame. Lo han vivido el 95% de todas las personas compra vehículos usados. Que compran vehículos importados, lamentablemente. Sí te digo que a la hora de la hora un vehículo con todas esas millas en Estados Unidos, con carretera buena, jamás se compara a un vehículo con ese mismo kilometraje aquí. Totalmente. Pero... Totalmente. Te afecta el precio de reventa. Porque cuando tú lo vas a revender tú, ya tú sabes que por el suelo... Olvídate el precio de reventa. Mira lo que tú dices. Si tú compras, por ejemplo, un Lexus, un Toyota, con 170,000 millas, 180,000 millas, un vehículo que siempre ha tenido todo su mantenimiento y, como tú dices, tiene su highway miles. Sí. Es un vehículo que lo más seguro te va a aguantar durar 10 años. Sí. Oye, 10 años te aguanta un Toyota. Pero el problema no es eso. El problema es que ¿por qué tú le pones que tiene 80? Tú me estás engañando. Y aquí se ha normalizado esto. Sobre aquí todo, todavía. Sí. Aquí y a todavía, las mujeres, tú sabes que uno no necesariamente, aquí, o sea, en ese momento de mi vida yo no era ni la más financiera ni mucho menos. Y no, de verdad que yo la que veía era que estaba bonito por afuera. Tú sabes lo que... en ese momento fue en el 2010. Yo puse un letrero que decía vehículo certificado por Carfax. Le tiramos el Carfax gratis. Eso me ayudó muchísimo. Eso es un respaldo, de verdad. Pero mira, a mí me llamaron hasta amigos de mi papá diciéndome, mira, no haga eso. Tú eres una persona joven, no te abra tanto frente, que aquí todo el mundo hace eso. Y yo decía, pero tú sabes, joven prepotente en el fin. Yo, pero ven acá. Yo lo que quiero es sacar mi ventaja con esto y poder vender mi vehículo al precio que yo considero justo. ¿Tú me entiendes? Todavía hoy, 12 años después de eso. Porque en ese momento tú tienes que pagar eso aparte. Aquí la cultura es la misma. Sí. Aquí la cultura de bajar millas es la misma. ¿Sabes por qué? Lamentablemente. Primero, porque no se ha puesto control de eso. Aquí lamentablemente no hay control. Pero segundo, al dominicano le encanta que lo engañen. Al dominicano le encanta decir, pero tú estás vendiendo esta con 140,000 millas en $20,000. Pero ahí hay otra con 80,000 millas al mismo precio. Y ellos se sienten bien, sabiendo ellos que ellos pueden adquirir hay una ola de gente que viaja a Santiago a buscar vehículos usados. Bueno, puede ser. Sí. Pues aquí hay más demanda. Y a La Vega también, sí. Pero, porque también hay una comunidad muy grande de dominicanos ausentes que entonces se importa vehículos mucho por allá. Claro, Sara, no quiero decir que todo el mundo lo haga. Claro. Hay muchas personas que yo conozco que son honestas, que te dan tu Carfax gratis, pero ojo, a esas personas que buscan vehículos usados. Pero ya en estos tiempos yo creo que nadie compra un vehículo usado sin tener ese Carfax. Sí, pero le voy a dar un tip. Ok. Cuando usted vaya a comprar su vehículo, van a haber mucha gente que le van a ofrecer el Carfax gratis. Mire, tírelo usted. Porque por otro lado, porque el Photoshop no es solamente en Instagram que está de moda. Tire su Carfax, pague su vaina a usted. Ok. Y que no se lo dé a otra gente. Si usted ya se decidió por el vehículo, esos $20 no le van a hacer nada. Ok. Y te garantiza que de verdad eso que tú estás comprando no tenga ningún truco. Porque mira, eso hasta los mantenimientos varían. Si tú compras un vehículo de 140,000 millas, tú sabes que tú tienes que cambiar la correa de distribución. ¿Tú entiendes? Pero si dice que tiene 80, tú le vas a dar con todo para allá. Claro. Por ponerte un ejemplo. Entonces, ahí varían muchísimos factores. Y entonces ya los mantenimientos vienen siendo mucho más caros que el que tiene menos millas. Y diferente. Te dan un palo de la transmisión. Yo estoy fuera de forma con lo de los vehículos. Incluso estoy desarrollando una plataforma vehicular porque dicen que uno nunca se sale de lo que le apasiona. Y de verdad a mí todavía me apasiona mucho eso de los vehículos. A mí me encantan los vehículos. Bueno, sí. Ponen tu Tesla eléctrica. Por mi podcast fue. Hola. Sí, yo... ¿Por tu podcast? Entrevisté... No, a mí o sea, me influenció... Yo quiero un carro. No, por claro, favor, censúrenlo ahí, por favor. Sé tú. O sea, yo entrevisté para hablar de movilidad eléctrica, para hablar de ahorro. Y escuchándolo, cuando terminamos la grabación y yo vi el vehículo, no, me volví loca. Y además el ahorro. Pero no fue que te lo regalaron.
No, faja, no, lo compré. No, porque yo invité a esa gente ya mañana. No, todavía no, faja trabajando, pero entendí el impacto, o sea, antes lo veía bonito y todo eso, pero no, de verdad, o sea... está muy por tu carro, en verdad. Me gusta muy mucho, duro. A tu orden cuando tú quieras. ¿Y eso te subió mucho la luz? Coincidió con el tema de que la factura energética, o sea, el ajuste que hubo, pero mi aumento han sido 2,600 pesos mensuales. Eso me todo el mundo. Y en general yo gastaba como 17,000 al mes. O sea que pronto yo voy a recuperar mi inversión. Yo tengo un amigo mío que me dijo lo mismo. Él pagaba alrededor de 10,000 pesos la luz, y la luz le empezó a llegar a 2,300 Ellos pesos te enseñan a tú ir midiendo cuando te va a subir el consumo. O sea, porque como la tarifa es escalonada, te enseñan a tú ir calculando eso. Y al principio yo recargaba con más frecuencia por la misma ignorancia. Mira, eso sería un buen episodio, educar a la gente podemos hablar de eso. Sí, es muy chulo, de verdad. Seguro, y ya yo tengo más control de cómo cargar y todo eso. Muy importante. Seguimos contigo. Cuando tú ya termina el dealer, ¿qué sigue en tu etapa empresarial? O sea, luego de tú decidir cerrar un negocio, ¿con qué lo sustituyes? Yo me fui all-in. Con algo que yo no recomendaría nunca hacer a ningún joven. Yo tuve una pequeña discusión con mi papá. Primero porque, imagínate, como te dije, yo tenía el dealer en ese momento, imagínate, tenía manejando dinero, 22, 23 años. Yo también quería vivir mi vida. Entonces había veces que yo los sábados no iba porque estaba, tú sabes, abatido. Del viernes. También, o sea, y tenía empleado y todo. Sí, y con mi tía, que siempre me protegía. Saludos, tía Yanina. Me iba súper bien. Incluso yo creo que la diferencia que tuvimos fue porque en ese momento yo importaba vehículos que aplicaban con el tratado TLC y tenía más margen. Luego se regularizaron más esos vehículos y el margen era más poco. Y tuvimos diferencia por eso. Es como que tú estás regalando los vehículos. Ok. Fue un problema. Que tú vendías por debajo de lo que es. O sea, tú eras transparente con el ahorro que tú tenías al importar de Texas. No. Era que yo tenía más ventaja porque los vehículos que yo traía con el TLC, tú los podías vender un poco más caro porque eran pocos los vehículos. Pero ya como más dinero lo fueron importando, tú tenías que bajar el precio porque había más competitividad. Okay. Entonces mi papá entendía en el banco que yo estaba regalando los vehículos. Yo decía, mira, mi papá y yo somos más o menos iguales. Entonces accedimos los dos a separar. Entonces, a parar el negocio. Yo vendí todos los carros que me quedaban y en ese momento yo iba a entrar como subgerente de vehículos usados en Autosama. Okay. Me entrevistaron, fui. Yo estaba muy emocionado, para decirte la verdad. Yo estaba más emocionado que con mi propio dealer porque yo tenía mucha carga en el dealer. Okay. Entonces, yo soy muy apasionado con la marca Mercedes. Todo el mundo como que no se lo sabe. Y yo ingresé en ese mundo con mira que yo quiero ser en 2 años gerente de vehículos nuevos. Okay. Y por la persona que yo entré, que en ese momento era gerente, literalmente el primer día mío, a él lo cancelaron. Por un tema. No, sí recuerdo cuál fue, pero no lo voy a decir. Claro. Entonces yo me quedé en el limbo. Entonces imagínate, a mí me agarraron y me dijeron, mira, tú viniste bien recomendado por esta persona, pero esta persona tuvo un problema aquí. Lamentablemente... ¿Tú te vas? Bueno, es que ni siquiera entré. Ay. Fue mi primer día. Yo estaba en un mueble esperando. Hombre. Yo estaba en un mueble esperando. Entonces, esa es la descripción de que cuando te matan el gallo en la funda. Hermano, a mí me dijeron, mira, ven mañana. Me dijeron, mira, ven mañana porque yo tenía como 4 horas sentado ahí. Yo con jodido saco. Ay, hombre. Entonces me dijeron eso. Eso fue una decisión muy grande porque yo quería trabajar ahí. Sí. En Autosama y en la Delta yo siempre quise trabajar. Siempre se lo dije ¿Te gusta Toyota? A Fedonarri. Yo siempre le dije, mira, yo quiero trabajar en Lexus. Nunca se me dio esa vaina. Pero luego de ahí, ya como que yo estaba incómodo con la vida y como que con los vehículos. Y yo le dije a mi papá, como que mira, yo te voy a pedir el local del dealer porque yo ¿qué va a hacer? Quiero hacer trabajo político. Yo siempre fui también muy apasionado políticamente. Entonces yo llamé a un amigo mío que es el hijo de José Ramón Peralta. Y yo había visto la cercanía que él tenía con Danilo en ese momento. Y yo, mira, vamos a hacer un movimiento de jóvenes. JPD, jóvenes profesionales con Danilo. Bueno, hermano, mire, yo me fui a Olimpo porque yo
hice eso a base de mi ahorro. Desde septiembre del 2011, apostando a que Danilo ganara en mayo del 2012, y gracias a Dios, ganó. Entonces, ya tú sabes, eso era José ganamos y entonces. Caravaneo. Entonces. Entonces, nada, después de ahí conseguí lo que yo quería, que era que era trabajar en el Palacio de la Presidencia. Ok. Yo quería sentir ese vibe de West Wing. Yo quería trabajar en Palacio. Yo quería trabajar en Palacio o que me mandaran como vicecónsul para Miami, para Washington. Oye, qué mal gusto. Gracias a Dios que no me mandaron porque yo me no hubiera vuelto jamás. Pero se me dio trabajo en Palacio y fue exactamente lo que yo pensaba y lo que yo esperaba. Okay. Hice muchísimas relaciones que son las que hoy en día se me han abierto muchísimas puertas. Tuve la dicha de saber lo que es trabajar en una oficina y que el presidente... Pero tú debiste estudiar diplomacia, ¿no? Bueno, quizá. Casi. Pero ya yo no voy a estudiar más nunca en mi vida. No, ya. Okay. Nunca. ¿Para qué? Okay. Yo me enteré de que la mujer de un amigo mío de que se fue de que 6 meses de que hace un curso. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Usted tiene 2 muchachos. Eso no importa. Tú puedes, aunque tú tengas 10 muchachos, tú te puedes reinventar. Y dejar a los 2 muchachos. Hay de todo. Hay de todo, sí. Sí, hay de todo. La vida es así. Pero sí, entonces, luego de ahí, para seguirte, estoy tratando de resumir todo. Duré 8 años. Y un paréntesis ahí. Tú hablas mucho de... Te escuché con Yabra. Un día viniendo de Santiago. Y tú dijiste una frase que a mí me gustó mucho, que es el impacto de las relaciones, que son más importantes que el dinero. Sí, totalmente. Ahora lo entiendo mejor, porque tú en Palacio... Sí. Y eso, que yo entré a Palacio porque yo quería vivir ese mundo, tipo serie. Del poder. Ajá. Pero yo no sabía... ¿Pero qué tú hacías? ¿Daba cita? No, yo entré como encargado de suministro con 24 años. Ok. O sea, yo era encargado de un departamento. Y el suministro, mucha gente pensará, bueno, eso es lo que reciben mercancía y la despacha. No. En ese momento, el departamento de suministro era lo que se encargaban de hacer las solicitudes de compra. Ok. Entonces ya tú sabes, mi familia entera, ten cuidado con lo que tú firmas. Entonces ya tú sabes, yo por recomendación de mi papá tuve que... Porque ya yo estaba asustado, era. Okay. Y yo nunca había sido empleado. Ajá. Entonces, o sea, ese fue tu primer empleo que... Entonces yo tenía a mi papá por un lado diciéndome, tú tienes que buscar una gente que audite el almacén, que tú estás ahí, no reciba nada, qué sé yo qué. Yo tenía un sofoque, ya tú sabes, que ya yo no quería hablar con mi papá de esa vaina y yo, óyeme, tranquilo. ¿Y tú tenías que justificar tu dinero? No. En ese momento, o sea, justificar de que tenía que hacer cualquier compra que tú hicieras de un vehículo, trabajando ahí en Palacio. No, en ese momento no. No. Porque si hubiese sido director de compra, sí. Okay. Pero en el caso peculiar de suministro... Tú no eras el que compraba. No, yo hacía la solicitud de compra y la pasaba a compra y compra ejecutaba. Ok. Que había todo un proceso después exactamente. de ti. Pero como quiera, era una responsabilidad muy grande. Pero luego de ahí yo pedí que me movieran. ¿Por qué? Porque ya yo estaba cansado de la monotonía. De lo mismo. ¿Tú me entiendes? Yo quería la vida en Palacio. Entonces ahí yo empecé a trabajar con Lionel Senior, que fue mi jefe, ese era el viceministro administrativo, que para mí fue una escuela y le mando un saludo en el área de la banca. Él está ahora creo que en Vimenca. Y él fue una escuela para mí, me enseñó, aprendí muchísimo con él. Esta persona que te enseñan. Que me enseñan, que se saben todos los procesos, que al final todos los jurídicos lo terminaba haciendo él, lo administrativo, eso es lo financiero. bueno muchas veces que los jóvenes subestiman o entienden que todo el tiempo es emprendimiento, pero hay una escuela detrás de tú tener un mentor. Sí. Que eso se aprende así, trabajando. Yo lo agradezco muchísimo a él y sobre todo lo agradezco porque era una persona bajo perfil y una persona que sabe utilizar, sabe delegar. Y él me daba la libertad a mí de cuando había que resolver una gestión, por ejemplo, en el field, como dicen. A mí me encantaba, hay una institución. Y reunirme con gente y sus directores. Y me gustaba eso. Okay. Entonces, él lo que hacía, que cualquier cosa me delegaba eso. Mira, háblate con fulano. Ármate esta reunión. Verifícate esta institución. ¿Por qué está solicitando esto? Entonces, yo me empapé primero del aprendizaje y de lo que hacían las instituciones públicas. Okay. Muchísimas. Me hice muchísimas relaciones, no solamente en el sector público, sino también en el privado. Relaciones que hoy en día yo sostengo. Y algo que yo tuve siempre muy claro es que yo sabía
que eso es prestado. Pues hay mucha gente en el Estado que creen que van a durar toda la vida. Y yo siempre tuve claro eso. Yo no sé por qué. Porque es bueno tener el poder. Es bueno que me llenen el tanque. Dicen que es mejor tener poder que dinero. Claro, mira, y es bueno que te llenen el tanque semanal y tú tenés tu chofer. Yo tenía un chofer, pero yo no lo usaba. A mí me tocó darle asesoría a personas cuando ya fue cambiando el gobierno, que tenían más de 8 años ahí, con chofer. Entonces me decían, Sara, nunca ahorré. O yo no tengo ni siquiera vehículo ahora mismo. O sea, no... ¿qué le pagaban el colegio? O sea, como que beneficios que no salían de su bolsillo, que ahora que no iban a tener ni siquiera vehículo, no sabían de dónde lo iban a sacar. Yo creo que a mí me hubiese podido pasar eso. Así no ahorraba. Pero yo a los 8 años viví con papá y mami. En un hotel. Pero yo salí de ahí y yo, como te dije, tuve muy claro siempre de que yo iba a salir, como iba a entrar así de fácil. Pero yo ayudé mucho, sobre todo, ¿sabes quién? A la gente en la oposición. En la oposición. En la oposición. Entonces eso te permitió. Todo lo que yo pude hacer. Y no di que por una vaina de relaciones, de que mañana tú y yo, sino porque como que yo sabía que en la política, yo estando ahí dentro, a esa gente se la ponen un chinchín más difícil. Ah, ok. Entonces, a mí como que yo soy muy... El corazón se me mueve. Y trataba de ayudar lo que más que pudiese a esa persona. Claro, en esa posición que yo estaba ya, yo lo que me busqué fue más enemigos. Porque imagínate, de 10 gente que entraban, por lo menos a 6 eran gente que yo no podía resolver problemas. Okay. Entonces, sí. Entonces la gente pide mucho, ¿no? No, lo que piden mucho porque son problemas reales. Okay. Pero a veces son difíciles de resolver. Sobre todo si son deuda vieja y cosas así. Entonces, había mucha gente que entraron ahí. Que tú no le podías ayudar, que no estaba en ti. Y se llevaban esa mala experiencia. Y yo no entiendo porque yo dijeron lo mismo. Sí. Dije, ese desgraciado nunca me ayudó. Pero yo... Y entonces, mientras tú estuviste en eso, no tenía ningún negocio personal. Sí, yo seguía, por ejemplo... Yo trabajaba exactamente ya con ventas corporativas de concesionarios de la República Dominicana. Seguían los vehículos. Sí. Okay. Entonces yo era como un field agent de... No me voy a reservar el nombre. Yo era un field agent para venta de empresas privadas. Ok. Porque no me podía... poner a joder con vaina pública porque me podía traer problemas. Okay. Independientemente que yo no tenía una posición de un director de compra y nada. En ese momento, que no dije la posición, yo era encargado de proyectos. Okay. De viabilizar cualquier proyecto que solicitara una institución a la presidencia. ¿Pero chulo? Sí, fue paperísimo. Sí. ¿Y cuándo entonces empieza el estudio? Ahí sí yo te digo que, por ejemplo, aunque disfruté mucho mi estadía en el Palacio, yo creo que eso me estancó un poco, por lo menos en los últimos 3 años. ¿En lo profesional? En lo profesional o en lo que yo de verdad en lo que yo de verdad hubiese querido hacer. Porque ya, en verdad, 8 años son suficientes. Aunque hice campaña porque me quería quedar. Sí, sí. Y cuando vino la pandemia... Cuando vi... Como que hubo una luz, como de que todo iba a cambiar. Como de que... Sí, nos dieron esperanza. Y Gonzalo trayendo vaina de China. ¡Mascarilla! Eso fue peor, yo creo. Pero no vamos a ir a ese lado oscuro. Estando en Palacio, llega la campaña. Hay mucho auge, mucha comunicación. Entonces, imagínate, a mí siempre me ha gustado, quien me conoce, los debates. Okay. Tanto deportivo como político. Yo siempre veo como que First Take en ESPN, como que yo quisiera tener esa vaina, yo quisiera tener... Incluso, ya yo había iniciado un podcast de deporte que se llamaba Vitilla Nation. Ok. Que era estrictamente conversando de deporte. Pero yo lo que más lejos tenía era que yo iba a hacer un estudio. Nosotros estábamos buscando... ¿Y dónde grababan? En Oyete Esto. Vitilla Nation era en Oyete Esto. Pero nosotros estábamos buscando una emisora para hacer un programa radial. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el 2019, creo que fue. Okay. Entonces, pero ya eso yo lo tenía como hobby. Eso no era nada de que un side job ni nada. Empezamos, yo creo que fue Carmen Rodríguez que me dio el contacto. Ahí habla ahí de deporte. Me dio el contacto de Cristian Álvarez, que me recibió, le expliqué el proyecto que tenía. Cuadramos, le dije a los muchachos, Caché, Nani, Gaby, y empezamos a grabar una vez a la semana. A veces faltábamos, a veces no. Pero, nada, llega la pandemia. Se barajó todo. Porque los tigres tienen hijos. Caché estaba embarazado en ese momento. Tuve que irse a Miami y se desbarató el podcast. Se trancó. Yo traté de seguirlo, pero nada que ver. Pero ahí está la campaña. Entonces yo por Amazon pedí un micrófono.
Y el primer podcast de Gepiano Podcast lo hice yo en la oficina mía en Palacio. Oh. El primer podcast fue... Oigan, dato histórico. Oye, diciendo el por qué ustedes tenían que votar por Gonzalo. Al día. Ese fue el primer episodio que tuve que borrar. Yo lo hubiese dejado hoy. Ok. Hoy en día yo lo hubiese dejado, pero no lo encuentro. Pero lo borré porque imagínate, perdió. Y yo como que mierda, pero quien vaya a escuchar el podcast va a decir, te va a afectar, te va a afectar. El tigre empezó perdiendo. Luego mi segundo episodio fue ya de modo entrevista, porque la pandemia retrasó todo. Fue como 3 semanas después y fue Orlandito Jorge que yo entrevisté. Ok. En Central Gastronómica, porque yo andaba móvil. Yo andaba móvil porque... Con el micrófono al rato. Primero porque estaba en pandemia y Cristian, oye, esto me dijo de que mira, esa vaina de política, nosotros no hacemos ese tipo de contenido. O sea que tú vas a tener que buscarla. Y después Cristian me dijo como que mira, dale para acá. Porque ya tú eres de la casa, vamos graba, a salir de ti. no lo menciona a nosotros. Okay. Y nosotros te vamos a entregar tu contenido y tú lo subes por tu lado. Y digo yo, excelente. Ya tú sabes, porque imagínate, yo venía a grabar un podcast de BTG Nation con buena calidad. Yo estaba jodiendo con un micrófono sí. Entonces, a ella le dimos más formalidad. Los invitados terminaron siendo co-host, como Fran Olivares y Iván Alcántara. Ellos fueron primeros invitados. Se fueron quedando. Y hoy en día es un proyecto que nació de entrevistas para conversar, para dar mi opinión, porque al final es eso lo que yo quería. Yo quería dar mi opinión y debatirla. Y luego de ahí, como me había gustado tanto y como yo había tenido la consistencia y un apasionamiento que no sentía desde que yo estaba en los vehículos, sabiendo porque que eso era como tuyo. Y yo sabía como que los vehículos estaban saturados y ya yo tenía 8 años, 7, que no estaba en ese tipo de venta, que era, por ejemplo, de los vehículos de tú a tú, no corporativo. Yo, obviamente, tenía otras cosas, otros ingresos, pero decidí apostar a eso lanzándome para hacer un estudio. Yo conversé en ese momento con la gente de donde yo grababa, que le dije, pues ellos me dijeron que estaba muy bien, incluso me dieron consejo de los equipos que yo tenía que comprar. Me puse de tacaño a comprar vaina más tacaña, más barata. Más barata. Cometí muchísimos errores. Los pagué esos errores. Y hoy en día, 2 años después, tengo el estudio. Creo que hemos ¿Cuál fue el primer podcast que no era el tuyo, que entró al estudio? El primer podcast que entró aquí, yo no sé. Fuera del de política. Yo creo que es a mí. ¿A mí? Sí, porque... ¿Y Marcante? No, Marcante no. Marcante entró hace como 8 meses. Ok. Pero creo que fue Hamid porque cuando yo... Bueno, ya Hamid tiene... Sí, Hamid, yo había sido invitado... Yo soy muy colaborador, yo creo que lo dije al principio. Entonces, cada vez que yo en Gepiano, en ese momento, era sociopolítico. Era más social que político. Entonces, cada vez que yo veía a alguien nuevo en el mundo podcastero, por ejemplo, yo vi a mí que sacó su podcast y yo lo invité, ven, para que la clave de esto es invitarse y para uno crecer. Y es verdad, en ese momento. Entonces... En todos los momentos. Exacto, en todos los momentos. Entonces, él fue en ese momento cuando yo grababa allá. Y cuando yo alquilé este espacio, que está al lado de Body Ignition, yo le dije, mira, esto es tuyo. Tú sabes que tú vas a grabar conmigo aquí. Y dale para acá que vamos a hacer una... Yo empecé con muchísima idea en la cabeza. Yo le dije, Iván, mira, Iván, vamos a hacer un podcast de vanidades, que eso era un segmento que teníamos en el piano. Sí. Vamos a hacer otro cristiano que todavía sigue Vivir con Fe Mentira. Que yo dije que lo había encerrado, pero sigue. Yo busqué muchísima gente para hacer podcast diferentes. Había uno de mujeres. Óyeme, Jessica. Yo armé un desorden aquí. Porque yo le impuse a mucha gente la idea de grabar podcast. Y eso no es así. Porque yo pensaba que todo el mundo iba a tener la misma pasión que yo tengo. O consistencia. Mucha gente arranca por moda, pero muy poca gente de verdad le da carácter a que esto es fijo. Entonces... al principio sí tuve mucha gente que me ayudó a crear, porque independientemente que fueron fallidos algunos proyectos, no significa que fue un error en el principio. O sea, yo creo que si se hubiera mantenido
hubiese sido durísimo. Tuve una gente que tuvo conmigo aquí de la primera, Iván y Noel Lamarche, que me ayudó en muchísimos conceptos. Noel trabajó cosas que hasta el sol de hoy yo todavía le sigo dando uso. ¿Y en qué punto tú le diste trabajo al personal de producción? Desde el inicio yo contraté... Bueno, Puyi fue mi primer empleado aquí. ¿Verdad? Puyi está desde el principio conmigo. Pero se graduó recientemente. Yo sé que él se va de garita en cualquier momento. Que estamos a la ley de un AO. Entonces, empezamos así, con audio primero. Luego me asesoré con cámaras. Luego como de 4 meses. Busqué un editor de video. Luego llegó Carlos, que es otro editor de audio. Y ahora también ingeniero de sonido. Ingeniero de sonido, ¿verdad? Sí, él se graduó ya. Sí, Carlos y Puyi se graduaron juntos. Puyi se graduó un chingante porque Carlos se puso de cabeza dura. Pero ya los dos se graduaron, entregaron tesis. La participación de ellos, no se pongan nostálgicos, pero fue muy importante. Claro, porque esa es la diferencia en el estudio. Y tuve la suerte también y la dicha de que, por ejemplo, quien me grababa en el otro estudio, que es Guillermo, que le mando un saludo, que lo quiero mucho. Ellos son... el pelo largo. Ellos son compañeros de él. Ah, ok. O sea, ¿él te lo refirió? Él no me refirió, pero se dio la casualidad. Pero mejor que... Uno le pregunta bajo riesgo de que él diga lo que es. No. Mejor que refirió. Yo le pedí a ellos, como que, mira, hablen con Guillermo. Okay. Para que ustedes entiendan más o menos lo que yo hacía con mi edición. Ok. Mejor todavía. Y yo entiendo que Guillermo lo ayudó. No me dio la información, pero yo entiendo que sí. Lo guió. O sea que fue muy bien todo. Luego llegó el Manín, que tú lo conoces. Sí, claro. Aquí está Jason conmigo. Ya son 2 editores de video. Claro. Esa gente hace magia. Estamos casi armando un equipo de la NBA. Son muchachos grandotes. Entonces, el concepto del estudio. Yo empecé primero que quizá quería rentar espacio, pero ya nosotros aquí, como familia, porque ya tú eres parte de la familia, Jamie también, nosotros lo que estamos concentrados es en echar el mundo del podcast para adelante. Ya yo sigo apostando a esto. Yo sé que esto fue una inversión. Yo en ningún momento, por los primeros 4 años, yo veía que esto me iba a devolver lo que yo había invertido. Sin embargo... ¿Cuándo empezó una marca a apoyarte? Rápido. Sí. ¿Y cuál ha sido como el momento de más logro profesional en esa faceta tuya? En esta. En la de podcast. ¿Cuándo el presidente? Yo no diría que fue un momento. Yo diría, es más el proceso. Es más el proceso. Es más que te llamen. Como Sergio Carlos me llamó. Y me dijo, mira, yo quiero que tú grabes una pregunta para el presidente. La semana pasada me llamó el director de la aduana, que yo nunca había hablado con él. Y me mandó a decir, mira, yo quiero por favor que tú me entrevistes en el podcast. Ahí es que tú dices, mierda. No, y en esa entrevista con el presidente. Sí. Porque ya ahí tú eres... Y yo le tiré una pregunta... Claro que no fue... O sea, y fue... Yo lo puse a gaguear al presidente. Eso que lo quiero mucho. Entonces eso valida mucho tu labor como comunicador. Yo me he sorprendido realmente del trabajo que hemos llevado a cabo. Pero yo le agradezco tanto, de verdad. Yo he sido tan dichoso, independientemente de que yo viva peleando con ellos, de tener un equipo que, como yo, ha sido tan consistente. Sí. De que yo vengo aquí a grabar el piano los martes y ellos están aquí conmigo. Que ellos se empeñan igual que yo. Porque también es proyecto de todos. Yo soy así. Yo hasta en un momento dije como que vamos a quitarles el piano. Porque yo no quiero que se oiga como que eso, como que es algo mío. Pero ellos me dijeron como que ya, el piano es una marca. Claro. Entonces yo dije, pues está bien, pues dígame Julio en el podcast. Le dije yo. Y tuve la misma dicha luego de un podcast que estaba muerto básicamente, que fue Piano Sports. Resucitó porque el personal que estaba primero en Piano Sports se desligó y luego resucitó hablando de Fórmula 1. Y hoy en día, aquí hablando, estamos número 2 en Guatemala, número 1 en deporte aquí en República Dominicana. Y el ritmo de crecimiento que lleva Piano F1... Y a un público... México también. Es una vaina normal. Sí. Es algo que... Pero sobre todo, el buen trabajo que los tipos están haciendo. Sí. El Buda, Trotman. Sí. Yo he tenido demasiada dicha. Y también hay que reconocer la parte de la comunidad
que yo he visto que ustedes han hecho encuentros y van y los apoyan. Sí. O sea, se siente mucho esa comunidad de ustedes fiel. Es raro porque, por ejemplo, en Gepiano Podcast y en Gepiano F1, los Gepianos, como yo le digo, son diferentes las personas que están conmigo, pero al mismo tiempo son tan iguales. Okay. Porque son dos grupos que hemos creado dos comunidades totalmente diferentes, pero hemos compenetrado tanto con ellos que los patreones y nosotros peleamos cada rato. Es como un curso, que no es se como un tratan como... Óyeme, es algo raro. Entonces, y eso pasa con los dos podcasts. Okay. Y te puedo decir que nosotros tenemos una comunidad entre los dos de más de 200 personas. O sea, estoy hablando de gente que paga por contenido extra y por tener un grupo. Te voy a ser totalmente sincero. Yo no pago. Yo no pago de que para tener un grupo. Para tener un grupo. Ahora, yo me lo A mí no me gustan los grupos. Yo soy alérgica a los grupos de WhatsApp. Yo pensaba, cuando me entran, o sea, la pasa mal el que me entra porque a mí no me gusta. Yo mismo dije, óyeme, yo no voy a estar en grupo hablando con gente que yo no conozco. Yo soy el que más habla. Ay. Y el que más peleo y el que más exijo. Yo hasta saco gente del grupo porque no le dieron la bienvenida a alguien nuevo. Pero, aparte de todo eso, te conté el proceso del estudio, te conté el proceso de la creación de shows. También, por ejemplo, Dante, Iván, que son los que yo he tenido el placer de conocer, son muy gente. Bueno, Iván conmigo, que lo mencioné, fue que armó todo esto conmigo. ¿Tú me entiendes? Dante, aunque no estaba en el inicio conmigo, se ha echado esto igualito. Claro. ¿Tú me entiendes? Fran también, desde el día 1, ha sido consistente conmigo y con Gepiano, aunque ese desgraciado no me trajo Margarita en la campaña. Okay. Estoy quillado con él, pero nada, a los hermanos hay que quererlo así. Claro, así mismo. Así como él me quiere a mí también, con mi defecto. Así mismo. Pero más allá de todo eso, de la creación de contenido y del estudio, no me creo un gurú del podcast. Como te dije, yo trato de colaborar con gente que me ayuden. Le agradezco mucho a Cristian que me abrió la puerta en el mundo del podcasting y apuesto a esto. ¿Y cómo tú ves los podcasts de aquí al futuro en República Dominicana? Yo estoy muy motivado a apoyar la industria podcastera. Eso era algo que yo no tenía con Denisieto. Yo lo que quería hacer mi contenido y hacer otro contenido para sacarle dinero por marca. Porque quería y para aprovechar el espacio. Creía que había un conocimiento y ya yo tenía un negocio de esto. ¿Entiendes? Y sacarle provecho. Hoy en día yo no rento el estudio ya. Okay. Hoy en día yo veo algo en los podcasts que nadie tiene y es ese engagement y esa fidelidad a través del audio que crea con la persona. Porque como tú ves, yo tengo comunidad patreona que me apoya simplemente por apoyarme, por decirme, sígueme dando ese contenido orgánico. Para que tú no tengas que depender de una marca. Entonces, hemos creado ese vínculo de que no dependemos de una marca, pero ahora lo que queremos crear, tanto tú y como yo, porque estamos juntos en este barco, que es lo que es el Podcast Summer RD, nosotros, independientemente de que hay marcas ya apoyando los podcasts, yo creo que ninguna marca todavía entiende el impacto y la dimensión que tiene un podcast. Porque gastan millones y millones de pesos en medios tradicionales, que está muy bien eso. O en publicidad fría que ahí murió. Porque es muy... Ahora mismo nada perdura tanto en el tiempo. O sea, tú puedes hacer un post muy bonito, invertirle tiempo, arte, diseño, hora de publicación, y en 24 horas nadie se acuerda de eso. Mira, el impacto que tiene un podcast, eso es increíble cómo te identifican hasta por la marca. Claro. Es un tema en el Patreon de la marca que han confiado en ti. Te voy a poner un ejemplo. Brands Avenue. Valga la cuña en este podcast, pero lo tengo que decir. Tú me preguntaste ahorita cuál fue la primera marca que me apoyó. Ellos fueron los primeros que me apoyaron. A los 3 meses ellos vieron que ya yo tenía un estudio, eso ayuda, porque yo está formalizado, tú sacaste un RNC, yo soy hasta proveedor del Estado. Ellos tenían una tienda en la Carmen Mendoza. El mío Pedro, lo digo por aquí, Pedro me ha dicho, mira, el crecimiento mío ha sido del cielo a la tierra. Y él se da cuenta que es por el podcast, porque, por ejemplo, nosotros tenemos código cuando anunciamos en Brands Avenue, y él me dice que lo que más le ha ayudado es que él tiene un servicio de que, por ejemplo, él tiene un sitio web
donde la gente de la diáspora, que nos apoya muchísimo, pueden comprar su regalo y mandárselo Ay, a su chulo. gente aquí. Entonces, la gente oye un podcast en Santo Domingo Y le genera negocio. y le aquí. genera negocio, pero te estoy hablando de que eso lo ha movido muchísimo. La farmacia, no voy a mencionar el nombre ya, porque es una farmacia que no sé si tú tienes anuncios de farmacia. No tengo anuncios. Pero yo patrocino una farmacia que ellos únicamente se han dedicado a invertir en medios digitales, como los podcasts y otros medios con YouTube. Ese ha sido el único medio que ellos utilizan de promoción. Y yo te puedo decir a ti que... Ha tenido un impacto en las ventas. No, ellos son, para mí, si no son los más grandes a nivel de cadena farmacéutica, y es un nombre que yo le aseguro que no es el común que ustedes están pensando, es un nombre que ustedes están viendo cada día más y más. Y eso ha sido, él me lo dijo, el mismo dueño de la empresa, eso ha sido a base de promoción de los medios digitales. Y lo más importante aún, Sara, y eso lo vamos a hablar en el Podcast Summit RD, el 10 de noviembre, compre su taquilla. Ahora no habilitaron 50 asientos más, porque se habían vendido toditas. Pero tienen la oportunidad. El 10 de noviembre, tix.do, compre su taquilla. Porque ahí se va a hablar de esto que voy a mencionar ahora. Lo mejor que tiene la marca es que tú sabes por lo que tú estás pagando. Claro, claro. O sea, al momento de que una marca te apoye y te diga, mira, Julio, por favor, promocioname esto. Dame los reportes del mes. Yo te entrego un reporte de cuánta gente me escucharon, de qué género, de qué edad, de qué país, cuál fue tu retención del podcast, para yo ver si la retención tuya está por encima del 70%, que es excelente. Y yo te puedo decir a ti que mi podcast, los dos, el Pioner F1 y el Pioner Podcast, están por encima de un 85%, y yo sé que el tuyo anda por un 90%. Sí. Y todo eso... Eso y no estamos hablando, o sea, eso es increíble. y no estamos hablando de disparate, ni estamos bragging. Estamos hablando de que, ven, te invito a que tú entres. Y tú miras la edad exacta de dónde a nivel local e internacional. Entonces tú puedes dirigir una campaña. Y un tip para las marcas. Siempre que ustedes quieran ver métricas, traten de hacerlo con la persona a quien le ofrece sus métricas personal. Que no le den nada impreso. Porque tú sabes que lamentablemente tengo que decirlo, porque yo estoy compitiendo contra eso. Se puede dirigir. Yo he visto gente que entrega métricas que no son reales. Entonces, ¿cómo va a ser que yo estoy compitiendo, por ejemplo, en el sector público, que ya no han abierto la puerta? Y en el sector público, en comparaciones, entregan métricas que dicen que me triplican la mía. Y digo yo, ¿pero cómo eso es posible si en el ranking de Spotify y Apple Podcast yo estoy por encima de ti? Entonces, hay que buscar una manera ahí para uno poder transparentar eso, porque yo no voy a hablar mentira. Claro. ¿Tú me entiendes? Y no somos gente de eso. Pero, así como en los carros, con el Carfax. Eso pensé. Mira, pasa en todos lados. Sí, claro. ¿Y qué tú le dirías a alguien que nos está escuchando y quisiera iniciarse como podcastero? ¿Qué consejos te han servido y tú ves común en los podcasts que han tenido éxito? Mira, el único consejo que yo puedo dar, porque vuelvo y te digo, yo no me creo un gurú del podcast. Hay mucha gente que se... Pero ya tú tienes un tiempo. Es que a mí lo único que me ha servido, y quizá el consejo que yo pueda pasar más para adelante, es saber de lo que tú hablas. Dominar tu tema. No querer hacer un podcast por hacerlo. Exactamente. Sino que tú tengas dominio. Mucha gente que viene aquí, oye, yo lo que hemos oído gente que viene aquí... Yo quiero hacer un podcast. Claro, ¿de qué? Yo no sé, pero óyeme, puede ser como de todo. Mi hermano, váyase de aquí. Lárguese. Usted no sabe lo que usted quiere con su vida. Claro. Si usted tiene y el público es cruel. Se da cuenta que es un force. Pero es que si tú no sabes lo que tú vas a hablar, ¿para qué tú te vas? Esas son de la gente que duran un mes y después... Se van. Y aquí voy a lo otro. Saber primero de lo que tú vas a comunicar. ¿Cuál es tu propósito con ese podcast? ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es tu norte? Porque si no... tener un norte. Y segundo, y para mí lo más importante, ser consistente. Ser consistente. Hay muchísimos podcasts buenos. Y hay mucha gente muy talentosa, pero que no es constante. Hay muchísimas personas, mira, muchísima gente talentosa y muchísimos podcasts buenos que no han tenido consistencia. Claro. Que la gente hasta el sol de hoy están preguntando, mira, pero este podcast, pero vuelvan. Y la gente, sí, qué sé yo qué. Pero hay gente que simplemente no le gustó tanto, o se hartaron, o simplemente no tienen tiempo. La vida, exacto, la vida te va arropando. Porque hay que decir la verdad. Estamos tratando de que esto sea más que una pasión y un hobby. Claro, claro.
Eso es lo que estamos tratando y hay que decir la verdad. Sí. Estamos tratando de que nosotros estamos aguantando el fuerte de perdurar por 2 o 3 años grabando a puro pulmón, pero sabiendo que esto va a salir a flote. Claro. Nosotros queremos que nos vean también como un medio grande de comunicación. Y yo le aseguro a ustedes de que el podcast tiene una influencia demasiado grande en todos los ámbitos, en el país ahora mismo. Así mismo. Y para no olvidarnos de finanzas y abundancia, ¿cómo tú defines el éxito financiero? Organización, saber presupuestarse, tratar de llevarse de consejo. Por ejemplo, cuando digo... ¿Cuál consejo te ha marcado a ti en el dinero? ¿En los errores o en el dinero? El que tú quieras. Yo, por ejemplo, te voy a hacer una historia que yo creo que ellos ni se acuerdan, pero sí. Cuando yo estaba en el sitio que yo grababa, yo no sé si fue Cristian que me dijo, pero Cristian me dijo que ya estaba en el proceso de hacer estudio. Cristian me dijo como que, mira, los micrófonos que tienes que comprar son estos. Ok, esto. Y digo yo, ¿cuáles son esos? No, tiene que comprar brochure, qué sé yo qué. Y yo lo busco en internet y cuestan como $500. Y digo yo, pues el tipo está loco, Digo yo, Piñiquiteando se llama eso. compré 5 micrófonos de como $80 con 4.5 estrellas en Amazon. Wow. Instalé mi micrófono. Óyeme, un disparate. Después pedí otro por ahorrarme el dinero. Pedí los brazos que no eran. Pedí todo como 4 veces tratando de ahorrarme. Al final terminé gastando un dineralito. Al final tuve que comprar estos mismos micrófonos y los brazos que me dijeron al principio. Entonces, mi consejo es, tal y como yo dije, sea colaborador, pregúntele al que sabe, pregúntele al que tiene experiencia. Usted va a cometer errores, pero si usted pregunta y si usted colabora con su alrededor y se lleva de consejo, usted va a cometer menos errores y por ende va a gastar menos dinero. Y otra cosa es, presupuéstese y no haga como yo, que entendía que iba a gastar X cantidad y terminé gastando el triple. Si usted quiere montar un estudio, escríbame, que yo lo voy a asesorar para que usted no cometa los mismos errores. Que por cierto, un amigo mío me llamó ayer que está montando un estudio y yo traté de darle los mejores consejos que yo tenía. No, y ahí yo también compré un primer micrófono malísimo, un Toyo, porque yo grababa en mi casa cuando estábamos encerrados. Y al final boté ese dinero. Sí, o sea, por uno quererse la comer. Uno tiene que tratar, eso es en todo, de comprar lo mejor posible que tu presupuesto te permita para no comprar 2 veces. Sí, exactamente. Eso es vital. Me di mucho golpe. Y sobre todo, Sara, ya que estamos en finanzas y abundancia, para la gente que quiera hacer podcast y está buscando cómo monetizarlo, nosotros vamos a hablar en el Podcast Summit sobre eso. De cómo... No cómo hacerlo, sino cómo nosotros hemos logrado hacerlo. En base a nuestra experiencia y muchos otros podcasteros. Porque hay muchísimas vías y hay muchísimas formas. Todo va a depender del contenido que tú tengas. Porque, por ejemplo, Yabra, que graba aquí, graba comedia, un poco raw. Es un poco difícil para Yabra que las marcas se abran con él dado el contenido que tienen, sobre todo aquí en este país que son un poquito exigentes, o las marcas son un poquito exigentes, que se entiende eso. Yabra que decías a mí en su último episodio con Elías que hace 10 años era impensable que alguien como Yabra estuviera haciendo show. Yo nunca pensaba que Yabra iba a monetizar por comedia. Y él mismo lo dice. Les mando un mensaje siempre al profesor del Lux Mundi. De que míreme aquí ahora. Usted me decía que te no iba a dar cuarto. Pero ahí vamos a hablar sobre cómo cada quien ha logrado monetizar. Porque, por ejemplo, Yabra puede monetizar a través de Patreones, puede potencializar su carrera como stand-up comedy con taquillas, que no necesariamente es haciendo podcasting, sino tú puedes potencializar tu imagen y el podcast, yo te aseguro a ti, y Yabra te lo puede decir. Que le ha llevado a llenar asientos. El podcast fue que llevó a Yabra a hacer su stand-up comedy. Nosotros, Gepiano, inconscientemente tenemos una comunidad que ya es un networking, Patreon. Claro. Es un networking. También hemos tenido marcas que nos apoyan a nosotros. Entonces, vamos a hablar sobre las monetizaciones a través de Spotify, que dicho eso de paso, y lo voy a mencionar de nuevo, tengo entendido que un estudio de aquí que yo grababa antes fueron los que se encargaron de hacer esa conexión con Spreaker para que puedan pagarle a los podcasteros dominicanos.
que eso es súper importante, porque tenemos esa vía. Por YouTube también vamos a hablar sobre los diferentes países, cuál es la diferencia de cómo pagan en República Dominicana, cómo pagan en Estados Unidos, porque mucha gente siempre dice que... Y fuera bueno que ya cerrando con el Podcast Summit, la gente entienda qué va a encontrar ahí. O sea, cuéntanos... Bueno, o sea, yo llego y qué va a pasar además de encontrarte a ti, a mí. Mira, lo más importante, yo creo, que para la gente que va a ir, no para mí. Porque si te soy sincero, yo lo que quiero es que llegue el mensaje. Pero yo me pongo en la posición de alguien que compró su taquilla. Primero es poder interactuar con un podcast que quizá no han tenido con las personas que lo implementan. Porque el que oye un podcast se siente parte de él. Sí. Por eso es que hay tantos patrones. A mí me dijo una chica, Sara, tengo 106 episodios escuchándote. Y yo dije, no, pues ya tú me conoces más que mi mamá. O sea, porque de verdad, 106 episodios, por más cortos que sean, es mucho. Yo espero que no tengan vergüenza de irnos a saludar, porque sentimos ese cariño. Y yo creo que no es lo mismo tú hablar que escuchar. Entonces, ellos se sienten más identificados, yo creo, con uno, sin necesidad, ¿verdad? De decir que... No, y esa es la idea ese día, como que no vamos a dar una clase ni nada, sino ese compartir, pero que va a tener conocimiento de valor. De mucho valor. Mira, Jonathan Burnigal y Freddy Hanna van a moderar un panel importantísimo. Eso lo vamos a estar publicando la semana que viene con los detalles. Pero ya va a estar publicado cuando salga este episodio. O sea, que lo que podemos detallar, todos esos maestros que van a estar. Bueno, Jonathan Burnigal va a hacer un panel de marketing en lo que es el mundo podcastero. Ahí también vamos a tener de invitado a Carlos Sánchez, a Sabrina Gómez. Vamos a tener un panel político donde van a participar parte del elenco de Piano Podcast, Pedro Casals, Uriel. Yo no sé por qué Uriel va a estar, Sara. Ay. Bueno, yo Uriel soy fan de Uriel. Él está... él no encuentra sitio con su gracia y su belleza. Y él publica... No me soporto. O sea, esa es la actitud, Uriel. Eso es lo que el mundo necesita. Me puse a pasar vergüenza en un challenge de gimnasio y me ganó. ¿Y en qué quedó la franela de ustedes de Piano? El Buda. El Buda. El Buda, si se la puso, sí, pero lo hizo a media. Piano F1 se va a quedar por una segunda entrega en el Summit. En el Summit. La idea con el Summit es que no sea solo esta vez, pero el que vaya esta primera vez, de verdad, como que va a marcar precedente. No es lo mismo como que ir al primero. Sara, para ponerlo más llano, eso no es solamente que usted va a ver su podcast quizá preferido, porque ahí van a estar muchos podcasts También diferentes. Vamos a tener a Yabra, a Carlos, a Isabela Blandino, a Irán Toribio. Vamos a tener muchos podcasts diferentes. Y yo. Y Sara. Y Jamil. Pero oye, ¿con qué yo voy? Tengo... Gamma es una empresa solo de inversiones. Y vamos a hablar un esquema de inversiones totalmente novedoso y legal, que al estar en la época donde vamos a hacer el Summit, ya la gente está pensando cómo invertir su regalía y cómo sacarle beneficio al dinero. Entonces, mi participación va a ser solo de inversiones con ese invitado, que es Santiago Navío de Gamma. Oye, vamos a tener inversiones. Vamos a tener de cómo tú puedes iniciar y monetizar tu podcast. Sí. Vamos a tener un panel de mercadeo, vamos a tener un panel de política. Nosotros deberíamos subir a la taquilla. Nosotros deberíamos aprovechar ahora y subir a taquilla. Está muy barato. Todo eso por los $1,000. Muy bien, muy bien. El evento y los traguitos, el networking. Claro, networking. El evento va a durar como 5 horas. Sí. Atento a coro. Sí. Vamos a tratar de... Estamos haciendo un esfuerzo a nivel de producción para que... No, esfuerzo no. Yo tengo que coger una clase contigo de finanzas y de cómo levantarnos después de esto. Bueno, señores, las boletas están disponibles en Tix. Si queda alguna de que compartamos este episodio. Yo entiendo que sí. Aprovechen. ¿Cuándo sale esto? ¿Qué día? Sale pronto, como en... No sabemos. Pero va a salir. Pronto. Bueno, mira quién llegó ahí, Jamil. Bueno, vamos a esperar la gente fit. Nosotros tenemos un testimonio con Jamil. Bueno, ya que está aquí, ven, para que estamos cerrando el podcast, ven, para que salude por lo menos. Pero
¿tú estás donde Sara o Sara donde No, yo el estoy don donde de Sara. mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuliadura. Di que no, 3 horas más ahora. Ay. Nada, Bueno. señores, yo llegué tarde, vengo únicamente a decirles que compren su boleta para el Podcast Summit el próximo jueves 10 de noviembre. Me imagino que ya te hablaron del line-up. Hablamos de los paneles. O sea, de Sin más o lugar a menos la duda- mecánica. Sin lugar a duda, un evento sin desperdicio. Compre su boleta y si quieren informarse sobre los paneles, sobre la dinámica de ese día, sigan la cuenta en Instagram que es Podcast Summit RD. Y si escuchan este podcast, escuchen uno mejor que este, que es Tertuliadura, disponible en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Ustedes ven que nosotros de verdad Mira somos a mí. unidos. Somos unidos de verdad. Sí, Súper unidos. leales. Leales. No, señores, ya. Lo esperamos allá, danos ese abrazo. Así que ustedes saben.